Recording in progress. Faltan algunos aún. Bien, esperamos. Cuando guste, doctor. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad del Instituto del Consumidor del Colegio de Abogados de San Martín. Para mí es un honor y un gusto volver a compartir estas actividades académicas junto con la vicedirectora del instituto, la doctora Samantha Lagruta, que ahora le voy a dar la palabra para que continúe ella con la presentación. Agradecer también al Colegio de Abogados en la presidencia del doctor Marcos Vilaplana, que nos da la posibilidad de poder llevar adelante este tipo de actividades. Y la verdad que también agradecerle al expositor, al doctor Carlos Alberto Díaz, con el cual nos une una amistad a la distancia, con mucha actividad académica, y poder tenerlo hoy en este café jurídico, podríamos decirle, porque me imagino que alguno está con el café o con el mate al lado. Nos da un gusto enorme poder tenerte, Carlos, en esta nueva actividad, con un tema que veníamos debatiendo en la previa mientras aceptamos a todos ustedes para formar parte de esta actividad, el debate que genera el daño punitivo, ¿no? Y con algunas confusiones, mismo la justicia, bueno, toda una serie de debates que el doctor Carlos Díaz seguramente nos va a estar exponiendo en esta tarde. También quiero comentarles que nosotros desde el Instituto de Derecho del Consumidor tenemos, además de las redes sociales, tenemos un grupo de WhatsApp. Yo ahora les voy a dejar en el chat mi teléfono para los que quieran sumarse al grupo, para recibir información, para ver cuáles son las próximas actividades, para proponer actividades. También utilizamos ese grupo de conexión. Así que dicho esto, les doy las gracias a todos por estar en esta hora acá compartiendo esta actividad y le paso a la doctora Samantha Lagruta para que nos cuente un poquito más y nos presente al disertante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Disculpen si escuchan bullicio de atrás, pero estoy en un lugar público y hay como una celebración de mujeres que ya saben cómo somos. Cuando nos juntamos muchas y entonces se escucha la. Voy a apagar el micrófono lo más que pueda. Está bueno lo que dice el doctor antes de presentar a nuestro expositor de hoy. Respecto al daño punitivo y todo lo que esto importa, es un tema muy interesante, que justamente fue un tema de interés y justamente a eso voy. El doctor recién decía que hay un grupo de WhatsApp en donde ustedes pueden proponer. Los invito por favor a eso, a que propongan temas, porque este tema justamente salió de otra charla que hubo con el doctor Díaz, y dijimos qué bueno hablar de esto, y había varias personas que querían saber un poco más de este tema, así que por eso no solo la participación pasiva en estar en el grupo y leer lo que se ponga, sino también decir, che, a mí me gustaría que hablemos de este tema, o qué se puede hacer sobre este otro tema, y por ahí armamos alguna charla, traemos a alguien que, como digo yo en criollo, la tenga más clara sobre esta cuestión, y lo exponemos, ¿sí? Bueno, hoy entonces vamos a arrancar con, yo sé que a Carlos le encanta que se debata, que se hable, así que seguramente él no va a tener problemas en que le hagan preguntas, en que lo interrumpan seguramente. Vamos a arrancar con su currículum lo más rápido posible, porque es un currículum ya importante a pesar de ser tan joven. Bueno, él es diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada de la Institución Universidad de Salamanca de España, especialista en ciberseguridad de la Universidad de los Andes de Colombia, diplomado en Derecho de Consumo Profundizado de la UBA, especialista en Derecho de Daños también en la UBA y en Resistencia Chaco. Bueno, obviamente es abogado, ¿no? De la Universidad de la Cuenca de la Plata Corrientes. Y actualmente
está como docente por la Universidad de Chaco, ¿sí? De Austral, para la diplomatura del Derecho de Consumo, de Chaco. También está como docente por la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? En la diplomatura en Derecho de Consumidor dirigida por el Colegio de Abogados de Alto Valle en Río Negro. Y bueno, obviamente tiene su estudio, ¿sí? Así que, entre otras cuestiones, tiene publicaciones relacionadas con el nuevo vendedor 4.0, digitalización del pedido de la prueba de informes para el Poder Judicial de la provincia de Chaco, ciberdelitos, Código Tributario Municipal, es coautor de un proyecto en la Municipalidad de Resistencia, modificación de la Ley de Fiscalía de Estado de la provincia de Chaco. Bueno, infinidad de artículos, participaciones, coautor y distintos artículos de su propia autoría en distintos temas, como habrán visto. Todavía no mencioné nada del daño punitivo, así que espero que hoy se explaye. Así que nada, todo suyo al público, doctor Díaz. ¿Lo tenemos ahí o se desconectó? Estás muteado. Ahora estoy verificando. Ah, perfecto. Para mí había delay. No, pero justo apareció y después desapareció, capaz que por eso. Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahora sí. No podía activar el micrófono. Yo El dije hay delay anfitrión con el había Chaco. bloqueado justamente la activación. Bueno, qué presión que me pusiste ahora, Samantha, ¿no? Después de esa pequeña introducción, desde ya yo siempre te digo por ahí, presentame nomás como amigo de la casa, como dijo Adrián, yo lo conozco hace mucho tiempo ya, hemos compartido cursos, especializaciones, y la verdad es un gusto estar aquí presente, estar nuevamente presente, pues ya hemos compartido, como dijo Samantha, una clase. Y bueno, desde ya, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, quiero agradecer al Colegio de Abogados de San Martín por esta nueva invitación. Y en esta ocasión, como muy bien adelantaron los colegas, vamos a avanzar sobre un tema muy requerido por los profesionales, por nuestros clientes sobre todo, por obvias razones, y muchas veces hasta evitado por los tribunales, ¿no es cierto? Que nos han traído algún que otro dolor de cabeza al momento de dictar sus sentencias, ¿no? Vamos a ver que el daño punitivo en sí es una institución muy reciente y resistida, ¿no es cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico. Parece ser que todo lo que se trae de afuera y no surge del código de Vélez-Arfield, siempre hay que discutirlo, ¿no? Por lo menos así es nuestro país. Esto fue incorporado, este instituto fue incorporado a la ley 24240 con el artículo que todos conocemos, el 52 bis, allá en el año 2008, ¿no es cierto?, a través de la ley 26361. Y se trata de una figura que fue tomada del Instituto de los Punitive Damages, ¿no es cierto?, del derecho anglosajón, especialmente de los Estados Unidos, donde se han dado distintos casos que seguramente alguna vez los abogados de consumo habrán escuchado, por ejemplo, el caso de Grimshaw contra Ford Company, cuando hablábamos del caso Ford Pinto, ¿no es cierto? En este caso, para recordar un poquito y ubicarnos dentro de este tema, Ford sabía que el tanque de combustible del modelo Ford Pinto presentaba grandes defectos de seguridad y decidió no modificar el diseño por el costo de reparación, sumándole a eso, ¿no es cierto?, el costo que iba a implicar el retiro de miles de unidades que ya se encontraban afuera, ¿no? En este caso, ese costo era superior al costo de las indemnizaciones que eventualmente tenían que pagar. Acá hay que tener en cuenta una cosa, estamos hablando de una época donde no existían los correos electrónicos, no existían por ahí los WhatsApp, entonces en este caso se habían detectado mediante pericias que se habían hecho los memos, los intercambios de memos que hubo entre en ese momento las autoridades de Ford Company y donde justamente se sacaban este cálculo. En ese momento se había hecho, obviamente, un juicio muy grande, de gran renombre y resonancia en Estados Unidos, donde se le aplicó a la empresa Ford una multa de 125 millones de dólares. Luego tenemos otro caso muy importante donde han generado documentales, hasta una película, Vigneron contra DuPont. En este caso, una gran cantidad de consumidores se habían visto afectados en su salud por el uso de productos con teflón, si no mal recuerdan, donde a cada
consumidor afectado se había establecido una multa de 10,5 millones de dólares a favor de cada uno, ¿no es cierto? Ahora bien, retomando el tema que nos compete a nosotros, después de esta pequeña introducción, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta de dónde surge este famoso daño punitivo, vamos a ver que el artículo 52 bis dispone, en las partes más relevantes de su articulado, que el proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que obviamente se va a graduar en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de las otras indemnizaciones que nosotros eventualmente planteemos, ¿no es cierto?, en nuestro escrito inicial de demanda. Además, sigue el articulado diciendo que cuando exista más de un proveedor, va a ser responsable por el incumplimiento de manera solidaria, ¿no es cierto?, ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que le corresponda a cada uno. Y por último, se podría ser la parte más importante de este articulado, establece que la multa civil que se imponga, ¿no es cierto?, no podrá superar al máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso B, de, obviamente, la ley 24240. Desde su aparición en la normativa de consumo, vamos a ver que el daño punitivo ha generado, como les dije, un sinnúmero de opiniones muy variadas en cuanto a la definición, extensión, requisitos de la admisibilidad y, por supuesto, a la cuantificación de este, ¿no es cierto?, tan debatida hoy en día. Por un lado, vamos a ver que se encontraban los juristas que lo rechazaban de lleno, directamente sostenían que la condena por daños punitivos representaba un castigo enteramente de naturaleza penal, ¿no es cierto? Y por lo tanto era una institución extraña la responsabilidad civil y su vez al tratarse de una imposición, ¿no es cierto?, de una pena en el ámbito del derecho civil, se dejaba de lado o, decían los autores, no se observaban las estrictas garantías, ¿no es cierto?, que rigen en materia criminal a favor del imputado. Del otro lado del libro, como sucede siempre en nuestra profesión, se entendió que a pesar de esta denominación, los daños punitivos no tienen como finalidad sancionar al infractor, sino prevenir conductas lesivas y desmantelar los efectos de los actos ilícitos que inclusive pueden afectar a toda la sociedad, por ejemplo, cuando vemos daños ambientales, ¿no es cierto? Es decir, por un lado, condena por un monto mayor al perjuicio sufrido por el damnificado y por el otro, prevé una multa que sea mayor al beneficio que puede llegar a obtenernos, ¿no es cierto?, la empresa por incumplir con la normativa de consumo. Esta última postura es muy importante porque es la que da lugar a la naturaleza jurídica del daño punitivo, ¿no es cierto? Es la que es tomada hoy en día por la doctrina mayoritaria, sosteniendo que este instituto posee naturaleza sancionatoria, por un lado, es decir, busca castigar una conducta reprochable, preventiva, porque persigue desalentar, ¿no es cierto?, futuras infracciones, hoy claramente alineado con la postura que todos conocemos, que es la prevención del daño, tan vigente en nuestro derecho argentino, y fundamentalmente disuasiva, ¿no es cierto? Procura impedir que este incumplimiento resulte, como les había mencionado antes, rentable para el proveedor. Ahora bien, volviendo al análisis del artículo 52 bis, vemos que el mismo menciona al proveedor que incumple con sus obligaciones y a un consumidor damnificado, por lo que la norma hace presumir inicialmente la existencia de una clara relación de consumo, ¿no es cierto? Por lo tanto, para resolver un eventual problema de legitimación, lo único que tendríamos que hacer nosotros como abogados de este consumidor usuario, ¿no es cierto?, sería remitirnos simplemente a los primeros tres artículos de la ley 24240. ¿Qué es lo que dicen estos primeros tres artículos? El artículo 1, como todos ustedes conocen, establece que se considera consumidor aquella persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio, obviamente, o de su grupo familiar. Mientras que el artículo 2 dice que es proveedor aquella persona física o jurídica de naturaleza pública
o privada, que desarrolla de manera profesional, aún de manera ocasional, esto es muy importante también, actividades de producción, fabricación, transformación, importación, comercialización, en definitiva, de bienes y servicios destinados a usuarios y consumidores. Mientras que el artículo 3 finalmente dice que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario. Es decir, si logramos desarrollar, en el caso que nos toca, estos tres artículos, ya la parte de la estimación obviamente se encontraría totalmente resuelta. Vamos a ver que la Ley de Defensa del Consumidor habla también del proveedor que no cumple con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Vamos a ver que dice solamente este motivo, es decir, de acuerdo al texto de la ley, resultaría suficiente para dar lugar a esta multa civil este único incumplimiento. El tema es que, obviamente, por la propia redacción de la normativa, esta situación dio lugar a dos posturas doctrinarias diferenciadas, que hoy lo hablábamos inclusive antes de entrar con Adrián, donde tenemos una primera tesis subjetiva, donde se habla, como su nombre lo indica, de una culpa grave o dolo. Es la postura que generalmente predominó en los primeros años de la vigencia del artículo 52 bis, en donde la misma considera fundamentalmente que el daño punitivo tiene una naturaleza esencialmente sancionatoria. Por esto, no cualquier incumplimiento habilita su imposición, ¿no es cierto? Sino únicamente aquellos supuestos, se podría decir, en los que el proveedor haya actuado con dolo, culpa grave, un desprecio manifiesto por los derechos del consumidor o una indiferencia también grave, ¿no es cierto?, frente a las consecuencias de su conducta, de su acción o de su propia omisión también, ¿no? Según esta posición, la multa civil solo se va a reservar para casos de especial gravedad, ya que de lo contrario se perdería este carácter excepcional que tiene para esta postura el daño punitivo. En segundo lugar, tenemos, se podría decir, una tesis que va hacia el otro lado, una tesis objetiva o de incumplimiento legal calificado, también se la denomina, que a diferencia de la anterior, esta postura sostiene que la norma no exige expresamente un dolo, no exige una culpa grave, no menciona una malicia, no requiere una atención de dañar, ¿no es cierto? Y por ello se considera directamente que al no introducir la norma exigencias específicas, uno no puede ponerse en el papel del legislador. Ergo, no deberían ser puestas sobre la mesa, ¿no es cierto?, estos lineamientos al momento de la terminación del daño punitivo. Entonces, directamente resultaría suficiente verificar una relación de consumo, como vimos, un incumplimiento legal o contractual y una entidad suficiente del incumplimiento que justifique esta sanción que estamos pretendiendo. Y por último, agregaría, se podría decir una tesis intermedia, también se podría decir que es la predominante hoy en día, ya que la propia evolución de la jurisprudencia ha mostrado que la mayoría de los tribunales no optó ni por la primera postura ni por la segunda, ¿no es cierto? De manera pura siempre hablando, ¿no? De manera total. Lo que sí se ha establecido es que no es indispensable acreditar un dolo específico, pero tampoco alcanza para la imposición del daño punitivo cualquier incumplimiento contractual o legal. Lo que sí se exige es justamente un incumplimiento particularmente grave o calificado que se puede constituir, por ejemplo, por un desprecio por los derechos del consumidor, una indiferencia frente a las consecuencias dañosas que ha sufrido o frente a ventajas económicas, ¿no es cierto?, indebidas que ha obtenido, ¿no es cierto?, el proveedor a través nuevamente de su acción o de su omisión. Vamos a saber que también la ley dispone, ¿no es cierto?, que la aplicación de la sanción deba ser a instancia de parte. Acá la norma es coherente con el destino que nosotros buscamos con la multa, ¿no es cierto?, que sea a favor del consumidor, pero a criterio personal, y esto lo dejo picando para el resto de los colegas que estamos o reunidos, lo apropiado sería que también toda vez que determinadas inconductas del proveedor afecten o puedan llegar a afectar
a la comunidad, como habíamos visto, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, que se afecten el ambiente o la salud, que también la ley habilite al juez a regular daños punitivos de oficio. Son casos, ¿no es cierto?, como les acabo de mencionar, donde se encuentra en juego, por ejemplo, el interés público. Es para mí algo muy importante y que yo creo que a la larga va a ser considerado por el legislador. Vamos a ver que el artículo 52 bis continúa diciendo que el juez podrá aplicar, este otro tema que habíamos hablado con Adrián antes de entrar a la sala, la multa civil a favor del consumidor. Desde luego, por podrá, no debe entenderse que el juez tenga que decidir arbitrariamente condenar o no por daños punitivos, bajo ningún punto de vista. Lo que la interpretación lógica del término permite sugerir es que el sentenciante tiene un margen de apreciación en cada caso particular de si corresponde o no aplicar esta multa civil, de acuerdo obviamente a los hechos, a las pruebas y a las reglas de la sana crítica sobre todo. Por lo demás es evidente que el decisorio, ¿no es cierto?, siempre va a estar o tiene que estar fundado bajo la pena de nulidad. Otro punto importante que está dentro de este artículo 52 bis es que establece que cuando exista más de un proveedor, ¿no es cierto?, serán solidariamente responsables, responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que correspondan. Esto quiere decir que, tal como establece la norma, todos los proveedores serán solidariamente responsables, salvo que se demuestre que el daño le ha sido ajeno. Vamos a citar el artículo 40, ¿no es cierto?, de la Ley de Defensa del Consumidor, donde lo dice expresamente. En este supuesto, el proveedor que desea eximirse la responsabilidad que le compete, va a tener que demostrar que quienes infringieron la ley o el contrato, ¿no es cierto?, son otros proveedores y no él. Y obviamente en el supuesto de que resulte responsable, accionar contra estos mismos que dieron origen a esa responsabilidad para, obviamente, hacer valer sus derechos y, en su caso, ¿no es cierto?, ser también indemnizado. Un tema muy importante, y acá ya vamos a empezar a hilar un poquito más fino, se podría decir, en lo que es el artículo 52 bis, es en el caso de la graduación, ¿no es cierto?, que debe tener esta multa civil, este daño punitivo. El artículo simplemente dice que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que puedan corresponder. Es correcto que la norma, ¿no es cierto?, otorgue al juez este margen razonable para evaluar cada situación en particular, la cuantía por la cual corresponde también condenar los daños punitivos, pero, como vimos, la norma se podría decir que es demasiado vaga, se podría decir hasta imprecisa, y salvo que se logren probar todos los extremos del enriquecimiento indebido del proveedor, la gravedad de la conducta del infractor, debe considerarse como un presupuesto de aplicación de la multa civil. Es decir, en el caso de duda, obviamente vamos a aplicar un principio fundamental, ¿no es cierto?, que rige al consumidor, que es el indubio pro consumidor. Estamos hablando ya del principio protectorio, ¿no es cierto?, que en el caso de duda siempre se va a tener por la situación que sea más beneficiosa para el consumidor. En este caso, en el caso que haya diferencias en cuanto a la interpretación de una determinada norma, siempre se va a tener por la que sea más beneficiosa o inclusive la menos gravosa, también establece la propia ley 24240, ¿no? Además, otra cosa a resaltar, que es muy importante en cuanto a la técnica legislativa, y esto es importante aclarar, que siempre hablamos de multa civil, como lo vengo haciendo hasta ahora. El daño punitivo no forma parte de los rubros indemnizatorios, por lo que incluirlo en la lista de indemnizaciones resultaría incorrecto, ¿sí? De por sí es un rubro totalmente independiente de estas. Una prueba clara de esta es que generalmente cuando tenemos una sentencia definitiva, ¿no es cierto?, los rubros indemnizatorios son actualizados desde el momento de la interposición de la demanda hasta la sentencia, mientras que el rubro de daño punitivo es actualizable desde el momento de incumplimiento de la misma para adelante, ¿sí? Ahora entramos a otro territorio, se podría decir, muy cuestionado
por los juristas, por los propios jueces, por los propios tribunales, y es obviamente el tope de la condena por daños punitivos. Vamos a hablar de este tema en profundidad y sobre todo vamos a tratar las distintas formas de cálculo del daño punitivo. Vamos a ver que el artículo 52 bis, como ya se lo había adelantado al principio, termina expresando que la multa civil que se imponga no podrá superar al máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso B de la ley, ¿no? Históricamente, este artículo estableció el tope máximo de la condena en 5 millones de pesos. En este sentido, me imagino que todos los presentes van a concordar conmigo que hablar de un monto fijo de multa en un país inflacionario como Argentina fue un claro error legislativo, porque si tomamos en cuenta que desde el año 2008 hasta aproximadamente al principios del año 2022, el límite de este monto se mantuvo igual frente a una inflación acumulada de aproximadamente el 5.000%, esos 5 millones no eran nada para las empresas que, por ejemplo, comercializaban electrodomésticos o vehículos o distintos servicios, ¿no? Por suerte, esta situación cambió con la Ley 27701 en el año 2022, la cual modificó dicho límite, estableciendo que el monto de la multa podía ir desde 0,5 a 2.100 canastas básicas para el hogar tipo 3 que publica el INDEC, ¿no es cierto? A valores actuales, aproximadamente, para que lo tengan en cuenta, una canasta básica de tipo 3 tiene un valor, acá lo tengo anotado, de 1.469.768. Esto es a abril del año 2026, lo que representaría a 2.100 canastas básicas un monto de más de 3.000 millones de pesos. Suma que claramente modifica sustancialmente esa posición cómoda en que se encontraban los proveedores con el monto anterior, además de darle un mecanismo de actualización automática. Imagínense que esos 5 millones hoy por hoy, prácticamente en el caso, por ejemplo, de un vehículo automotor, estamos hablando de las 4 cubiertas con las 4 llantas, algo que para una multinacional como puede ser Volkswagen es algo ínfimo, ¿no? En la práctica, y esto es un dato muy importante a tener en cuenta, lo que ayuda mucho para evidenciar la relevancia del monto que estamos pidiendo por daño punitivo es el porcentaje que dicha suma tiene respecto al total máximo y a su vez el equivalente en canastas básicas. Esto obviamente ayuda a que el juez coloque la suma pretendida dentro de los parámetros de ley. Por ejemplo, si estoy exigiendo que una suma equivalente a 1 millón de pesos de daño punitivo, esa suma equivale al 0,001, ¿no es cierto?, de este monto total equivalente a tantas canastas básicas. Eso es muy importante porque ponemos la cabeza del juez, ¿no es cierto?, ya en lo que hace a la letra de la ley, y eso es muy importante. Como les había dicho también, una cuestión realmente relevante, se podría decir la más importante de lo que podemos llegar a hablar dentro de esta charla, es que no se establece a través de la ley 24240 una fórmula específica, una fórmula matemática para la cuantificación de este daño punitivo, ¿no? Los jueces suelen considerar para su determinación generalmente la gravedad de la conducta, la reincidencia, el beneficio obtenido por el proveedor, su capacidad económica, el impacto social del incumplimiento, entre otras circunstancias, ¿sí? Lo que sí, hoy por hoy, es determinante para la doctrina moderna es que el monto que se determine sea lo suficientemente elevado para impedir que la infracción resulte rentable para el proveedor. O sea, sobre esto prácticamente el criterio es unánime, ¿no? Ahora bien, ¿cómo cuantificamos finalmente este daño punitivo cuando, como les dije, no hay lineamientos expresos objetivos que surjan de la ley, ¿no es cierto? Entre las metodologías históricas que generalmente existen, podemos citar las de la proporcionalidad con la gravedad de la falta. Acá la sanción guarda una estricta proporción con la falta cometida y lo que se pretende sancionar, ¿no es cierto? Por lo tanto, el juez en este caso debería evitar penas que sean meramente simbólicas
o desproporcionadas, que las vuelvan exorbitantes, ¿no es cierto? Y claramente cuestionables. En segundo lugar, podemos tener la del valor de las prestaciones. Esta es la que generalmente se utiliza, ¿no es cierto?, en las demandas para justificar el daño punitivo. Con este criterio lo que se toma en cuenta es el valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso. Estimo acá el valor de las mismas o el monto de las indemnizaciones que se pretendan, se pueden llegar a tomar como referencia, pero no necesariamente como un parámetro aislado, ¿no es cierto? En tercer lugar, tenemos el caudal económico del proveedor. En este supuesto, la situación patrimonial del obligado es la que se tiene en cuenta. Podría decirse que a mayor patrimonio del condenado, mayor debería ser el monto de la sanción. Y por último, la regla de la equidad para establecer estos montos, ¿no? Podríamos expresarlo con una fórmula que a mí me gusta mucho citar, que es justamente la de establecer ni una sanción pecuniaria tan alta que parezca una confiscación, ni tan baja que por insignificante no cause ese efecto, ¿no es cierto?, que nosotros buscamos en el proveedor, que justamente es que no vuelva a generar esa misma conducta, esa misma acción u omisión. Ahora bien, seguramente ustedes me dirán, Carlos, todo muy lindo sobre el papel, todo muy lindo estas fórmulas que vos me pasaste, estos lineamientos, pero sigo sin saber qué parámetros claros puedo utilizar para acercarle al juez motivos por los cuales en vez de 5 millones, quiero 50 millones, ¿no? Acá es donde ingresan al juego varias fórmulas que fueron recepcionadas por la doctrina y jurisprudencia a lo largo de los años y que realmente ayudan a esclarecer esa determinación que buscamos nosotros como abogados de consumo o ese convencimiento para el juez, ¿no es cierto?, para que falle a nuestro favor. En este caso, en primer lugar, vamos a tener la fórmula Irigoyen-Testa. La finalidad que tiene esta fórmula es evitar que la multa civil sea demasiado baja y a su vez resulte insignificante para el proveedor o excesivamente alta que termine convirtiéndose en una sanción arbitraria, ¿no? Acá, si me permiten, voy a copiárselas en el chat para que ustedes tengan en cuenta en qué consiste la fórmula. De igual manera, ustedes quédense tranquilos que este material lo tiene Samantha, así que van a tenerla ahí. No es necesario que la anoten ni mucho menos, pero la idea es analizarla para que ustedes por lo menos tengan conocimiento de qué se trata y en base a eso decidan eh, aplicarlo o no, ¿no es cierto? A su vez, les voy a pasar, denme un segundo, una página donde esta fórmula, como generalmente nosotros los abogados, salvo que sea un abogado especialista en derecho tributario, para lo único que servimos es para calcular nuestros honorarios profesionales, después para otras cuestiones dejamos mucho que desear. Les dejo acá una página donde de manera automática, ¿no es cierto?, se calcula, ¿no es cierto?, el daño punitivo en base a esta fórmula de Irigoyen-Testa. Vamos a ver que esta fórmula, como ustedes verán, establece que el daño punitivo va a ser equivalente al monto del daño causado, ¿no es cierto?, que está conformado por todas las indemnizaciones que nosotros pretendemos, multiplicado por la probabilidad de que el proveedor sea condenado por la indemnización que se pide, como así también por la multa civil, ¿no es cierto? Ahí van a ver que la letra D define el autor como la cuantía de los daños punitivos a determinar, es lo que conocemos generalmente como X, ¿no es cierto?, que esta va a ser igual a C, que es la cuantía de la indemnización compensatoria que nosotros estamos buscando. Supongamos que nuestro cliente solicita una indemnización por daño material por 1.000.000 de pesos, ¿sí? Como para tener un ejemplo concreto. Y vamos a ver que PC es la probabilidad de ser condenado, como ya les había dicho, por la indemnización compensatoria de daños provocados, y PD la probabilidad de ser condenado por estos daños punitivos, ¿no es cierto? Acá en este caso, obviamente, estamos hablando de dos condicionales, que en el caso de no darse, obviamente, la fórmula va a dar cero. Pero en este caso, si ustedes ingresan a la página que les pasé, como para tener una idea, van a ver
que van a tener tres casilleros. El primero, la cuantía de la indemnización. Vamos a tomar el ejemplo que les mencioné, de 1 millón de pesos. La probabilidad de ser condenado lo podemos dejar en un 50% si por ahí no nos tenemos mucha fe. Y la probabilidad de ser condenado por daños punitivos, yo veo que hay un incumplimiento al deber de información, yo veo que hay una falta al deber de advertencia, que hubo trato indigno, y bueno, en ese caso voy a establecer un 80% de probabilidad de que sea condenado por el daño punitivo. En ese caso, el resultado que me va a dar va a ser de 1.250.000 pesos, ¿sí? Como les había adelantado, acá lo que busca la fórmula es que el costo esperado del incumplimiento sea igual al del beneficio esperado, ¿no? Sin embargo, la crítica que se le hace a esta fórmula es que, como algunos de ustedes habrán dado cuenta, determinar la probabilidad real de que el proveedor sea condenado y a su vez sea, ¿no es cierto?, se le sea aplicable la multa civil, es bastante difícil de saberlo a ciencia cierta, ¿no? Es prácticamente imposible de acreditar, por lo que nuevamente caemos en ese ámbito subjetivo que nosotros tratamos de evitar a través de estas fórmulas. Y además, no siempre el beneficio obtenido por el proveedor termina coincidiendo con el daño causado al consumidor o viceversa. Vamos nuevamente a ejemplos concretos. Un primer supuesto donde el beneficio resulta mucho mayor que el daño causado. Imaginemos, vamos a un caso muy renombrado, imaginemos que un banco cobre indebidamente una comisión de 2.000 pesos a 100.000 clientes, algo que es prácticamente posible, ¿no? El daño al consumidor son 2.000 pesos, pero el beneficio total que tiene la entidad bancaria es de 200 millones de pesos. Si la fórmula se construye únicamente sobre los 2.000 pesos de cada actor, obviamente va a arrojar una multa relativamente baja en comparación con la ganancia real obtenida por el banco. Por lo tanto, el daño individual va a resultar pequeño, pero el beneficio ilícito global del banco va a resultar enorme. Otro segundo supuesto, donde, por ejemplo, tenemos un daño mucho mayor que el beneficio obtenido. En este caso, imaginemos que estamos ante una concesionaria, ¿no es cierto?, que por negligencia entrega un vehículo defectuoso. Acá el proveedor simplemente se ahorró, ¿no es cierto?, eventualmente este defecto. Pero sin embargo, el consumidor sufrió un daño por 10 millones de pesos. En este caso, obviamente el perjuicio ocasionado es muchísimo mayor que el beneficio obtenido por la empresa. Por lo tanto, si el daño punitivo se calcula únicamente sobre este daño sufrido por el consumidor, la sanción obviamente puede resultar extremadamente elevada respecto de este beneficio económico, ¿no es cierto?, que, entre comillas, recibió, ¿no es cierto?, el proveedor. Y un tercer supuesto se puede dar cuando directamente no existe un beneficio económico directo por parte del proveedor. Es un caso muy frecuente en la jurisprudencia argentina, inclusive, por ejemplo, estamos hablando de una aseguradora que rechaza injustificadamente un siniestro, una empresa de telefonía que ignora los reclamos durante meses, un banco que mantiene, por ejemplo, informado erróneamente al usuario en bases de morosos. Y acá puede existir un grave menosprecio por los derechos del consumidor, una conducta reprochable claramente al proveedor, un trato indigno, pero quizás no haya un claro beneficio económico o que sea cuantificable, ¿no? En este caso, por lo tanto, yo les diría que esta fórmula debe ser tomada como una herramienta orientadora, pero no definitiva para calcular el daño que pretendemos en nuestras demandas finalmente, ¿no? En segundo lugar, vamos a tener una fórmula, se podría ser más reciente, una fórmula que va un poquito más allá de la fórmula de Irigoyen-Testa, que es la fórmula de la sanción proporcional. Esta fue dada por Francisco Lluyenbas y Ezequiel Vergara, donde mientras que la fórmula de Irigoyen-Testa está centrada, como habíamos dicho, en la disuasión económica, es decir, busca eliminar este incentivo de incumplir, esta fórmula lo que procura es que la multa sea proporcional teniendo en cuenta qué tan grave fue la conducta del proveedor, si hubo desprecio por los derechos del consumidor
Si la empresa, por ejemplo, es una entidad financiera o una pequeña empresa, entre otros puntos muy relevantes, ¿no? Acá nuevamente, si me permiten, les voy a pasar cuál sería la fórmula traducida al español para que la vayamos viendo. Y vamos a ir desmenuzando, ¿no es cierto?, cada uno de los elementos de esta fórmula, ¿no? Vamos a ver que en primer término tenemos el patrimonio neto. ¿Por qué me gusta esta fórmula? Y es inclusive la que estoy utilizando últimamente en la mayoría de las demandas, ya sea de plan de ahorro, de ciberestafa, en general de todas las demandas, ¿no es cierto?, donde estén en juego los derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque en primer lugar vamos a analizar el patrimonio neto de la empresa. Es el mejor parámetro que nosotros tenemos a los efectos de dar cuenta de la posición en que se encuentra una empresa en el mercado, porque le otorga esta tan deseada proporcionalidad a la sanción, ¿no es cierto? Este dato obviamente le da esa proporcionalidad que nosotros estamos buscando. Sobre ese monto van a ver que se toma el 0,01%, ¿no es cierto?, de el patrimonio neto. Acá ese 0,01, de acuerdo a los autores, ¿no es cierto?, de la fórmula, lo fijaron porque para ellos es un porcentaje que no termina afectando el giro comercial de la empresa, pero obviamente ustedes pueden ubicarlo en el 0,01% o en el caso de que por ahí se pongan un poco más quisquillosos o exigentes, pueden solicitar el 1%, ¿no es cierto? El tema que me suelen preguntar cuando hablo de esta fórmula es de dónde podemos obtener estos balances, ¿no es cierto? Si la empresa, por ejemplo, cotiza en bolsa, lo podemos obtener a través de un pedido de informe a la Comisión Nacional de Valores. Si está registrada ante organismos provinciales o nacionales, ante la Inspección General de Justicia, ante la Superintendencia de Seguros de la Nación. Si se trata, por ejemplo, de informes comerciales privados, podemos utilizar plataformas como Dateas o Gnosis. Y además hay algo a tener en cuenta que es muy importante. Recuérdense que como nosotros estamos litigando conforme a la Ley de Defensa del Consumidor, existe el deber de colaboración, ¿no es cierto?, que está expresamente establecido en el artículo 53 de dicha norma y donde a través de este deber de colaboración podemos solicitar como prueba en por de la contraria esta documentación y además agregaría, ¿no es cierto?, un punto específico en la prueba pericial contable, en el caso que le ofrezcamos, generalmente se ofrece en este tipo de demandas, justamente para hacer ver esta situación, ¿no es cierto? Para solicitar que el perito que resulte designado tenga acceso también a estos datos. Y si nos ponemos aún más finos, y si por ahí no logramos conseguir, ¿no es cierto?, esta documentación a tiempo, yo solicitaría el diferimento, ¿no es cierto?, de esta cuantificación del daño punitivo hasta el momento en que se encuentren agregadas a la causa estas pruebas. También me ha pasado, me han consultado que muchas veces el propio juzgado, ¿no es cierto?, solicita que hagamos una regulación del daño punitivo, independientemente que, como ya habíamos visto, esa cuantificación, ¿no es cierto?, le compete al propio juez. En ese caso, lo que por ahí se podría hacer, que me ha funcionado, es poner un monto mínimo, ¿no es cierto?, con la reserva de derecho respectiva de ampliarlo con posterioridad. Inclusive se ha dado el caso que lo he podido hacer al momento de alegar, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un proceso sumario. Y la verdad, no me han hecho ningún tipo de cuestionamiento. ¿Qué es lo que le puede llegar a decir la otra parte? Están vulnerando mi derecho de defensa porque se está estableciendo un monto que no fue planteado inicialmente en la demanda. Acá claramente es totalmente improcedente ese fundamento porque lo que tendría que probar el proveedor, ¿no es cierto?, es que no ha dado lugar a esas conductas, ¿no es cierto?, que dan lugar a dicha regulación. O sea, se debería limitar simplemente a eso. En cuanto al monto indemnizatorio, que se va a dar lugar a través
de los distintos rubros que nosotros ofrezcamos, va obviamente a depender del juez, como así también, ¿no es cierto?, en este caso puntual, la determinación de la multa civil. Vamos a ver también que tenemos en segundo lugar el grado de intencionalidad. En este punto, la fórmula simplifica al máximo la cuestión, ya que brinda distintos grados de intencionalidad, ¿no es cierto?, que hace inherente este requisito subjetivo que muchas veces es difícil de probar o inclusive es muy cuestionado, ¿no? En este caso, van a tener en cuenta que obviamente estos grados de intencionalidad funcionan como múltiplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener, en el caso del grado 1, vamos a ver una culpa por omisión, simplemente se da una falta de atención menor, por ejemplo. El segundo grado, una falta de información concreta, y el grado 3 ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de una planificación para perjudicar al consumidor. Es lo que vimos inicialmente, por ejemplo, a través del caso del Forpinto, ¿sí? En tercer lugar, vamos a ver el perjuicio social. Acá también se simplificó la escala en grados, obviamente esto también funciona como múltiplos. Y el grado 1, vamos a ver un mero incumplimiento de la ley o el caso de pequeños cobros indebidos al consumidor, ¿sí? Lo que mencionábamos, por ejemplo, como microdaños. El grado 2, un incumplimiento en lo que hace al propio objeto de la empresa, afectando a todos los consumidores. Por ejemplo, contrato un seguro del automotor y tengo un accidente de tránsito y la empresa decide no darme la cobertura inicialmente contratada. Y el grado 3, cuando, por ejemplo, la conducta puede tener connotaciones negativas en el ambiente, en la salud u otros aspectos protegidos por la ley. Es el caso, por ejemplo, que se da a través de la Fiat Toro, ¿no es cierto?, con el filtro DPS, el filtro de partículas que dio lugar a incendios y que obviamente para que el vehículo funcione correctamente, lo único que hay que hacer es quitar ese filtro y obviamente al quitar ese filtro se daña el ambiente de manera directa. Después tenemos otro requisito, otro se podría decir otro parámetro objetivo que es la reincidencia. Esta variable es muy importante ya que permite en la fórmula incrementar la sanción pecuniaria aportando fallos jurisprudenciales y multas administrativas de los últimos 5 años aproximadamente que tuvo la empresa, ¿no? Se parte de uno y el número final será el resultante de sumar estos fallos relevantes contra la misma empresa o grupo económico y por supuesto las multas administrativas que pueda aportar el consumidor. Acá obviamente serán clave los deberes que hagamos cada uno de nosotros a favor de nuestro cliente para aportar este material y así motivar el incremento del resultado final de la sanción. Por darles un ejemplo nuevamente, acá en el Chaco tenemos la plataforma del control de trámites y notificaciones, donde nosotros vemos normalmente de manera diaria todas las acciones, todas las causas que van surgiendo, ¿no es cierto?, día a día. Y ahí se puede, por ejemplo, acompañar todas las causas que tiene una determinada empresa iniciadas contra la misma en los distintos juzgados, ¿no es cierto?, de la jurisdicción. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Después tenemos el beneficio obtenido. Acá se trata del rédito específico con que se hubiera hecho la acreedora, ¿no es cierto?, la empresa, de no ser por la actitud diligente que tuvo el consumidor, que a través de nuestros propios reclamos logramos impedir que se concrete, ¿no? Dado que el beneficio en sí probablemente va a ser objeto, como suele darse, de restitución en la demanda, lo que propone la fórmula esta es a directamente limitarse a la mitad de este beneficio, ¿no es cierto?, en la primera parte de la fórmula. Previo, obviamente, a multiplicarlo por el número de circunstancias relevantes, que ya vamos a ver en qué consisten, que podrían verificar, ¿no es cierto?, un monto mucho mayor al que inicialmente, ¿no es cierto?, nosotros teníamos en mente o teníamos planificado plantear. Por ejemplo, si se tratara de un vehículo con defectos de fabricación de imposible reparación, ¿no es cierto?, como sucedía en el caso de la Fiat Toro, el beneficio obtenido va a ser el monto económico que cobró la automotriz por el vehículo en sí, ya que al no ser posible, ¿no es cierto?, de repararlo, no debería habérselo vendido a los consumidores.
Y por último, como les dije, tenemos las circunstancias relevantes. ¿De qué se trata? Se trata de aquellas consideraciones particulares que se pueden realizar sobre el caso puntual, ¿no es cierto? Por ejemplo, situaciones de hipervulnerabilidad, situaciones donde el usuario consumidor es de edad avanzada, la posición socioeconómica del usuario y consumidor, ¿no es cierto? Se trata de considerar en este caso puntual la variable en 1 y se incrementa el número sumando cada circunstancia valorada en cuestión y que deberá, como lo venimos aclarando, ser debidamente fundado también. Cada una de las cuestiones que ustedes agreguen en esta fórmula, como vieron, tienen que ser fundadas, no pueden ser citadas simplemente. Es lo que le va a dar la fuerza necesaria a esta fórmula para eventualmente ser considerada con posterioridad, obviamente por el juez al momento de sentenciar, ¿no? Finalmente, si bien estamos hablando de una figura que data del año 2008, la jurisprudencia nacional sobre el tema no es muy extensa realmente. Los casos que han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron por recursos que fueron rechazados por la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o se consideró directamente que se trataban de cuestiones de hecho, prueba o derecho común, ¿sí? Sin embargo, existen precedentes en instancias inferiores que son muy importantes. Entre ellos, por ejemplo, el de mayor relevancia que considero en su momento fue el que estableció la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial de Capital Federal en los autos Cañadas Pérez María contra Bank Boston. Esto ya es del año 2009. En este decisorio, que por cierto sintetiza las posiciones de las cuales hablamos antes, el tribunal, ¿qué hace? Asignó a los daños punitivos dos funciones. Una principal, la de prevenir futuros daños similares provocados por inconductas graves, y una accesoria, que justamente es la sanción al dañador per se. Sobre la primera cuestión, hasta ahora no se ha dado mucho debate, dado que si se configuran los presupuestos que vimos, el daño punitivo resulta procedente. Sobre lo que sí hasta el día de hoy no se puede observar mucha mejoría es respecto a los montos, ¿no es cierto?, que se establecen. Parece como si los jueces todavía tienen en la cabeza ese antiguo límite de 5 millones de pesos que habíamos mencionado, que hoy claramente es inexistente. Sin embargo, como siempre pasa, todavía hay esperanza, ya que por lo menos en estos últimos tiempos se ha dado un cambio de paradigma en cuanto a las regulaciones, dando lugar a algunas que son realmente muy buenas. En este caso, les voy a citar dos ejemplos que se dieron en mi jurisdicción, los cuales también los fallos están dentro de este material, ¿no es cierto?, que les he mandado para ustedes. El primer caso es Baldovino Alicia contra Volkswagen. Es un caso por plan de ahorro, ¿no es cierto?, dado por el Juzgado Civil y Comercial número 2 de acá de Resistencia Chaco, donde se estableció una multa punitiva por más de 19 millones de pesos. En este caso, lo que se detectó es que la administradora no había aplicado los descuentos y bonificaciones que deben considerarse al momento del cálculo del valor móvil, lo cual inclusive está obligado por la propia autoridad de aplicación, es decir, la IGJ, a que debe respetarse, y además se detectó la violación al deber de información, trato digno y mandato también, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos Ríos Paula Noemí contra Banco Hipotecario y Telecom Argentina, dado por el Juzgado Civil y Comercial número 19 de Resistencia, donde en este precedente se fijó un daño punitivo por más de 20 millones de pesos a Telecom Argentina por falta grave al trato digno, falta al deber de información y falta al deber de colaboración durante todo el proceso. En definitiva, como lo vimos hasta ahora, colegas y amigos, ¿sí? Vamos a ver que será labor del juez, por supuesto, determinar en el caso concreto los presupuestos de procedencia de la multa civil, deberá explicar las pautas cualitativas y cuantitativas, ¿no es cierto?, consideradas para fundamentar la multa, pero va a ser tarea de nosotros brindar los elementos necesarios al proceso para que ésta realmente cumpla con esta tan necesaria función, ¿no es cierto?, que hemos mencionado de manera tan extensiva. Así que, nuevamente, desde ya les agradezco a todos por haberme escuchado en esta casi hora que hemos tenido. Casi creo 50 minutos más o menos fueron.
y obviamente estoy a su disposición para las preguntas que desean hacerme. Bueno, a ver si alguno quiere abrir micrófono y preguntar, es libre, puede hacerlo. ¿Nadie? ¿Alguno tiene algún caso en especial que le hayan planteado, que estén por plantear? No, yo, doctor, el caso, sobre todo, no del problema, digamos, de la concesionaria que vende el auto, Sí, sino sí del servicio postventa. sí. Es muy, muy malo. Ujú. Entonces, ahí yo tendría que seguir también la cadena de comercialización, es decir, mi cliente se tiene que dirigir primero a la concesionaria y después la concesionaria que es Toyota tendrá que en Buenos Aires ver cómo continúa esa cadena de comercialización. Sí, a ver, doctora, bueno, ya entramos en confianza, así que Viviana, por favor, tuteame, así ya nos vamos poniendo más que en el ámbito profesional, en el ámbito de la amistad, ¿sí? Viviana, acá en este caso, me imagino que tenés una causa, o por lo menos estás por hacer una causa donde tenés una administradora, un plan de ahorro en principio y eventualmente una falta de colaboración o de información de la concesionaria, ¿no? Es Acá, el servicio obviamente, postventa el problema. exacto, exacto. Acá, nuevamente, citamos el artículo 40 de la ley 24240, ¿no? Hay una responsabilidad solidaria y objetiva. Sí es muy importante cuando vos planteas la responsabilidad, independientemente de esta naturaleza que posee la responsabilidad, ¿no es cierto?, para todos los proveedores que conforman la cadena de comercialización, es que establezcas cuál es la responsabilidad que tenía cada uno dentro del contrato, ¿sí? Claro, Porque, por ejemplo, en este caso Ríos, que te he comentado, que lo tienen inclusive y que creo que te puede servir, lo que hizo el juzgado está muy bueno, porque a los efectos de establecer el daño punitivo, eh, verificó cuál fue la actividad, ¿no es cierto?, que tuvo cada proveedor dentro de la relación de consumo. Y en base a eso hizo como una separación, ¿no es cierto?, de la responsabilidad que le competía a cada uno de ellos. En este caso, supongamos que la diferencia de precio en el normal de los casos va a ser responsabilidad de la administradora de planes de ahorro o eventualmente de la fábrica, ¿sí? Pero, por ejemplo, va a ser responsabilidad de la concesionaria, ¿no es cierto? La falta de información que tu cliente le pidió, ¿no es exacto, cierto? Yendo a la exacto, concesionaria, o claro. la falta de colaboración si se pedía cierta documentación, ¿no es cierto? Es muy importante que, independientemente, siempre lo reitero, de la responsabilidad objetiva y solidaria que te establece el artículo 40 de la ley, hacer esas diferencias, ¿no? Sí, Que sí, es muy sí. importante siempre. A eso iba porque en realidad hará 5 meses que tiene nuevo el coche y 3 meses que está en la Sí, concesionaria sí, de distintas maneras y con sí, problemas me parece que graves. sí, No soy yo para digamos, qué puede hacer, pero me parece que decir que tiene un problema de tren delantero, esta señora ha viajado, me sí. parece que puede ser peligroso. Sí, no, por supuesto. Entonces, ahí me interesaba saber hasta qué punto yo empiezo con una carta de documento, Ujú. pero primero voy, digamos, al primer eslabón, después al otro, después al otro. Sí, eso ya va a quedar a decisión profesional tuya si lo querés hacer o no. Sobre todo si la idea de tu cliente es reemplazar el vehículo o Y yo, es que lo que se le estoy lo... recomendando. Claro, podés intentar primero con una carta de documento dirigida a la concesionaria y si no, directamente iniciar la demanda por daños y perjuicios a la fábrica, en este caso, que es la que dio el vehículo a la concesionaria, y a la concesionaria por la falta al deber de advertencia, falta al control, una falta de seguridad también, porque no hizo los controles necesarios al vehículo antes de Correcto, ponerlo en comercialización, ¿no es cierto? Es lo que sí, hablábamos hoy un poquito antes. sí, sí, sí. Así que iría Gracias, por ahí, por favor. gracias. A ver, Sí, ¿otro ¿qué más? tal?
Yo, Natalia Naque. Natalia, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, ¿qué tal, Carlos? Bueno, yo justamente, como comentabas, algo que es próximo, yo el jueves tengo una audiencia justamente, un caso es mío, el caso con una agencia de viajes. Sí, Esto que hablabas de la hipervulnerabilidad, yo sí, soy celíaca. sí. Había avisado a la agencia no solamente no tomó nota de que yo era celíaca, sino que Mm, no avisó en los vuelos, la comida, la verdad es mm, que no se tuvo en cuenta nada de todo eso, lo negó por supuesto la agencia de viajes. sí, Yo me contacté de hecho con la aerolínea, me mm, mandaron un correo, me mandaron la lista de las personas mm, que tenían alimentos especiales. Yo nunca figuré dentro de ese listado. sí. Este, También, eso por un lado de la hipervulnerabilidad. Mm, Después, otra cosa de la agencia de viaje que como para tener en cuenta, entre tantos correos que mandaron, le pagamos los vuelos. Después cobraban ellos, nos dijeron que era una tasa de ingreso al país, en este caso era Turquía, que no mm, cobraban un impuesto, que sería algo legal, mm, que aparecía dentro de la información que ellos enviaron inicialmente. En mm, otro correo decían que eran en concepto de tasa de servicios, este mismo monto de $55 fue, mm, y en otro correo que eso era en concepto de propina obligatoria. Y por mm, supuesto que no entregaban ningún tipo de recibo de estos mm, $55. Yo me negué a pagarlos y ellos me amenazaron, estando en Turquía, que no me iban a hacer el traslado al aeropuerto. Con lo mm. cual tuve que pagar los $55 en negro, sin recibo, sin nada. Sí. También otra falencia de la empresa fue que nos dijeron que si no contratábamos con ellos los paquetes, como por ejemplo un globo en Capadocia, si lo Mm, hacíamos estando en destino, nos iban a cobrar un adicional, y no solo eso, sino que si la actividad no se llevaba adelante, no nos devolvían el dinero. Bueno, todo eso mm, fue mentira porque sí contratamos con la empresa por este miedo, pero mm, al llegar resultó ser que no solamente nos cobraban más barato, $100 más barato, era un mm, montón, sino que nos cobraban después de hacer la actividad incluso, porque si no mm, llegaba a salir la actividad, bueno, la verdad es que no le teníamos que pagar nada. Bueno, toda esta serie de cosas digamos, fui recolectando todas las pruebas, no solamente eso, todo el grupo que viajaba, a todos les cobraron una tarifa diferente. mm, Todos, unos cobraron, no sé, por decirte, unos pagaron $2.000, los otros pagaron 1.000, nosotros pagamos 2.500. Todos, obviamente que yo solicité la carga dinámica de la prueba porque esa prueba yo no la tengo. mm. Pero bueno, en base a todo esto que venías hablando, me parece súper atinado. Justo este caso lo tengo este jueves, tengo la audiencia y es para Invítame a la todo. audiencia. Invítame a la No, audiencia. ¿Sabés no, va cómo a ser hacemos tremendo. dulce? No, ¿Sabés cómo hacemos tremendo. dulce? No, pero Tremendo. fundamentalmente hay algo a tener en cuenta. Primero, una clara De todo, vulneración tengo un poco de todo acá. una clara vulneración al 8 bis. Estamos hablando de un trato indigno total, ¿sí? Total, Y sí, sí. después, si esos tipos de pedidos están consignados en algún mail o algo, obviamente Sí, terminan siendo cláusulas claramente abusivas dentro de lo que te están pidiendo, porque terminan brindando al proveedor mayores beneficios, ¿no es cierto?, de lo que inicialmente se te había requerido, ¿no es sí, cierto?, bajo un monto o precio que realmente son viles, porque si después vos comprobás que esos montos eran menores o inclusive algunas actividades vos las tenías gratuitas, claramente hay un beneficio indebido, ¿no es cierto?, por parte del proveedor al momento de ofrecer el servicio. Y todo ese tipo de cosas, exponelas porque realmente van a darte la razón, van a darte la razón. sí, Después avísame y metemos la demanda. sí, sí, tremendo. Incluso tengo los mensajes con las personas de la agencia en donde Mm, yo quería cotejar efectivamente que nos cobren un impuesto por ingresar al país. Yo, la sí, verdad, que de los viajes que he hecho nunca me cobraron una tasa, pero un impuesto para ingresar, dije, bueno, pasamos, dijimos, qué raro, no nos cobraron los $55 para, bueno, era todo por una propina sí, obligatoria.
No, Y fue bueno, tremendo, sí, sí. Así bueno, que no, tengo todo. espero que te vaya muy bien en la audiencia. Sé que va a ser así. Bien, ¿Eh? bien, bueno, pero era justo lo que estabas comentando y venía ahí. Así Me que, alegro. Me alegro de haber puesto ese granito de arena a- al buen destino que va a tener la audiencia tuya. ¿Sí? bueno, gracias. Un gusto, un gusto. Y Sí, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cristian. ¿Cómo está, doctor? Cristian, ¿cómo te va? Un gusto, che. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Pero bien, Bueno, decime. me llegó un caso nuevo. eh, yo la realidad es que no tengo mucha experiencia, lo estoy abordando ahora y me estoy metiendo de lleno. Sí. Es un matrimonio que contrató un servicio para ir a Gualeguaychú Ujú, a través de una línea aérea. ujú, El tema es que después de varias reprogramaciones decidieron cancelar y pedir la devolución del dinero porque no se superponía con las fechas del hotel. sí. Entonces, nunca recibieron la plata. Eso desde diciembre de 2025 que están intentando llamar, no, sin ningún resultado, mandan mail, no se lo responden. Ujú, Eh, yo vi que hay todo un sistema administrativo a través de la página, pero bueno. eh, La realidad es que estoy medio desorientado con este caso. Yo quería preguntarle a ver si me podía dar algún consejo, alguna sugerencia, por dónde empezar. ¿Cómo lo podríamos afrontar? Decís vos. Claro, Bien, exactamente. este viaje fue a través de una agencia de viajes o directamente a través de la aerolínea que se compró. ¿Cómo fue? Si lo puedo decir, es Flybondi. Sí, me imagino que no hay ningún representante acá de Flybondi, y si no, bueno, bienvenido sea. Cualquier cosa nos charlamos por el chat o por privado. Pero en razón de lo tuyo, obviamente acá la principal responsable es Flybondi, ¿sí? Claro, Hay que tener en cuenta algo muy importante. Viste que la Ley de Defensa del Consumidor dice en sus articulados casi al final que el derecho aeronáutico no va a ser aplicable dentro de lo que se refiere a la ley de consumo, ¿sí? claro. Pero hay que tener en cuenta una cosa, el derecho aeronáutico es aplicable siempre y cuando vos hayas abordado el avión. Abordado. O Es una sea, línea todas las muy fina, cuestiones sí. previas a la concreción, ¿no es cierto?, de el vuelo, ¿sí? Todo Sí, lo que se refiere al deber de información, al deber de advertencia, trato digno, todo están dentro de la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor y por lo tanto deben ser aplicadas sin ningún tipo de excepción. En tu caso, si no le dieron opciones, o sea, está en poder de decisión de tu cliente de decidir si quiere, obviamente, una nueva fecha o directamente que se le reintegre los montos oportunamente abonados. ok. ¿Sí? Entonces, en ese caso yo directamente citaría estos incumplimientos y obviamente arrancaría con una carta de documento, quizás es lo más sencillo, lo más rápido Sí, y que puede generalmente dar lugar a una solución para tu cliente. Obviamente le explicás, mire, esto es una cuestión totalmente extrajudicial, sí, lo que le pueden llegar a dar es el monto que usted sí, la pagó solución. inicialmente. Yo me jugaría para decirle monto actualizado, ¿sí? Conforme el IPC, podés probar, ¿sí? Para que sea una tasa medianamente relacionada con lo que estás solicitando. Y en base a eso, ver a ver qué te contestan. Me ha pasado en varios casos, por ejemplo, contra aerolíneas argentinas que han devuelto el total actualizado sin ningún tipo de problema y otras que me han negado. Obviamente, después de eso, ya el único camino que te queda es iniciar la acción de daños y perjuicios. Sí, de hecho ellos habían reservado con mucha anticipación, meses antes, Sí, y sí, en ese transcurso nunca llegaron a hacer check-in para lograr un boleto de embarque, sí, porque se lo reprogramaban indiscriminadamente. sí, Y llegó un momento que dijeron, bueno, no me sirve lo que sí, estoy pagando, quiero la sí, devolución. sí. Pero desde la empresa, bueno, por lo que me están diciendo, nunca recibieron una respuesta. Y ya son varios. Manda una carta documento citando estas circunstancias para la devolución de los montos oportunamente abonados con una actualización.
Llegado el caso, si no te dan la actualización, te van a devolver el capital y ahí ya va a depender de tu cliente si realmente se da por satisfecho o quiere iniciar una eventual acción de daños y perjuicios, ¿no? Perfecto. Si no hay respuesta de la carta de documentos, si no responden la carta de documentos, ya pasa a Exacto. instancia. Exacto. Ok, Generalmente te digo, no te van a responder la carta de documentos, generalmente se van a comunicar con tu cliente vía mail, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Generalmente lo hace Flybondi. En el caso de Aerolínea Argentina sí contesta la carta de documento y si el domicilio que pusiste del remitente es tu estudio, te va a llegar sin ningún tipo de problema. perfecto, entonces. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Por favor, Cristian, buen resultado, che. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Sí, ¿quién ¿Qué habla? tal? ¿Cómo le va? Ariel, Ariel, ¿cómo te va? perdón, tengo la cámara apagada porque estoy manejando. Pido No hay disculpas. ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de Estoy problema. manejando, estacioné, ¿no? Por Estacioné, digo, favor, no cuídate, estoy cumpliendo Cristian. ninguna No, no infracción. quiero ser el generador de un problema. Ya veo que No, después no, me terminás demandando. no, para nada. Bueno, primero agradezco su tiempo y segundo le consulto porque tengo un caso Sí, que a un chico le vaciaron la billetera virtual en sí, cinco operaciones en menos de sí, un minuto, sí, con lo cual procedió a hacer el reclamo en Mercado Libre, sí. que fue desestimado de plano en forma unilateral, argumentando una cuestión de la IP que no coincidía, bueno, y brindando un modelo de teléfono que no coincide con el de mi cliente. Ujú, Posterior a esto fuimos a una mediación dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual Mercado Libre ofreció una suma de 500.000 pesos. El monto que estamos reclamando son 2.500.000 pesos. Fueron 5 operaciones de 500.000. ujú, Bueno, la intención ahora, como por supuesto no llegamos a ningún tipo de acuerdo, es estoy tratando de armar una demanda enmarcándolo en el deber de seguridad o la falla del deber de seguridad de Mercado Libre ujú, y el trato indigno que sufrió justamente mi cliente con todo esto de generar varios reclamos y en que ninguno fue oído. ujú. Y la verdad es que me genera un poco de duda el tema de los argumentos que tiene tecnológicos, digamos, Mercado Libre, con Mm. esto de la IP. Digo, no sé si hay algún fallo respecto a esto, alguna jurisprudencia. Yo no encontré algo parecido, pero me gustaría. Qué tema que desataste, ¿eh? Porque yo Epa, ya me lo veo a Adrián haciendo así, mira, haciendo así para otra charla, porque realmente da para hablar y mucho, pero vamos a tratar de ser lo más concretos posible en cuanto a tu tema. Em, el tema del deber de seguridad, obviamente, es fundamental en tu planteo, ¿sí? Sobre todo en los casos de las entidades bancarias y ahora fintech, porque salió hace poco, yo te diría que, si no me equivoco, hace no más de un mes, la comunicación A 7783, ¿sí? Donde establece los requisitos mínimos que deben tener las fintech en este caso para poder, obviamente, brindar sus servicios, ¿no es cierto? Prácticamente, te lo resumo, lo que hace esta resolución es pone en un pie de igualdad la fintech con las entidades bancarias, ¿sí? ujú, Tiene, obviamente, la fintech, en este caso, después de estas resoluciones, y tenés otras, por ejemplo, a ver, las que se me vienen en mente hoy, tenés la comunicación A, la 8432, tenés la 8398 también, ¿no es cierto? Para los servicios de pago registrados a través del Banco Central o por las que tienen, por ejemplo, las que ofrecen las modalidades, ¿no es cierto?, de esta fintech, como es el caso de Mercado Pago, qué requisitos, ¿no es cierto?, tienen que tener de compliance y control societario, que son muy importantes, que se complementan con esta, la 7783 que te mencioné, porque sobre estas hay un deber de seguridad agravado. ¿El deber de seguridad agravado en qué consiste? Es que lo mismo sucede, por ejemplo, con las empresas de alimentos. En este caso, por la propia actividad que estas brindan, ¿no es cierto? No es una seguridad común la que deben brindar. En el caso de las entidades bancarias o, por ejemplo, Mercado Pago, muchas veces están en resguardo de los ahorros de toda tu vida, ¿sí?
son generalmente las plataformas que vos utilizás diariamente para pagar servicios, pagar alimentos, compras, etcétera. Y por lo tanto, la seguridad que te debe brindar siempre va a ser agravada, ¿sí? Muchas veces lo que hacen las fintech es confundir el deber de advertencia con el deber de seguridad. El deber de advertencia es lo que está dentro del deber de información, que ¿qué? Son las alertas, ¿no es cierto?, que los Exacto. proveedores dan para decir, por ejemplo, es lo que vos encontrás en los bancos cuando ingresás a los cajeros, ¿viste? No compartas su clave token. Eso es una advertencia, ¿sí? Lo que se busca justamente es prevenir el daño. Pero ¿qué sucede cuando esas alertas realmente no son suficientes? ¿Qué pasa cuando, pese a esas alertas, ¿no es cierto?, se dan ciertas actividades o ciertas acciones, ¿no es cierto?, por parte de terceros que permiten obtener datos, ¿no es cierto?, que terminan vaciándote tu cuenta bancaria o solicitándote a favor tuyo, entre comillas, ¿no es cierto?, adelantos de sueldo o préstamos. En ese caso, ahí entra el deber de seguridad, es decir, qué elementos de seguridad tiene el proveedor para aplicar en el caso de que esas advertencias no surtan el efecto necesario, ¿sí? O el buscado. Eso es fundamental. Y en este caso puntual que te toca a vos, eso es algo que vas a tener que tener en cuenta. Obviamente, Mercado Pago te va a negar esa responsabilidad. En el caso del IP, estamos hablando del Internet Protocol, es el número que te identifica, ¿no es cierto?, en Internet. Vamos a ver que habría que ver el caso concreto, pero muchas veces el propio IP es el que te permite saber si esa transferencia o ese pedido, por ejemplo, de adelanto de sueldo o de préstamo, fue realizado efectivamente de tu celular o tu computadora. Distinto sería, distinto sería si esos delincuentes, ¿no es cierto?, convencieron a tu cliente para que directamente a través de su celular, ¿no es cierto?, haga esas transferencias o esos pedidos. Ahí ya es distinto. Ahí ya te diría que lo que tendrías que atacar ya es la parte más general. Tendrías que atacar el acto jurídico, es decir, tendrías que atacar la voluntad, ¿no es cierto?, de llevar adelante un acto, como fue en Comprendo. este caso, la transferencia o el préstamo o adelanto, ¿no es cierto?, de sueldo. Sí, Pero si eso no fue realizado, si directamente le obtuvieron acceso a esa cuenta sin intervención de tu cliente, ahí yo te diría que veas el tema del IP a través de una pericial informática para comprobar que ese IP en realidad pertenece a otra computadora que estaba en otro lugar y que inclusive si llega a encontrarse que sea en la misma ciudad o con mínimas cuadras de diferencia, puedes complementarlo con pruebas testimoniales que acrediten, ¿no es cierto?, que tu cliente estaba en tal lugar y que no pudo hacer transferencia, por ejemplo, que estaba trabajando o que estaba, por ejemplo, de viaje, llegado el caso, ¿no? bien, bien, excelente. Sí, hicimos una denuncia penal, por supuesto, como queda Sí, un registro de quién recibe los fondos, que sí, casualmente también era un cliente de la misma empresa, de Mercado Libre, que posteriormente fue dado de baja o bloqueado. sí. Así que bueno, sí, entiendo que hay De igual una... manera, yo te digo, no te gastes en buscar a ese tercero. Focalízate en demandar a Mercado Pago por esta falta del Sí, deber de seguridad. ¿No es cierto? Que hoy por hoy, con estas comunicaciones que te acabo de mencionar, tenés elementos suficientes como para poder hacer una muy buena demanda y hacer un planteo que va desde el daño patrimonial, moral y por supuesto punitivo, ¿no? perfecto. Muchísimas gracias, Doc. No, por favor, por favor. Sí. Mercedes, creo que levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿me ¿Cómo escucha? estás? Un gusto, sí, te escucho, te escucho. Bien, un gusto. Bueno, yo soy de Santiago del Estero. Sí. Me No se encanta nota, che. asistir. Ah, no se nota. Bueno, ya se va a notar. Yo tengo un caso bastante particular que estoy Sí. por plantear aquí. Creo que esta semana ya interpondré la demanda, Ujú, que es sobre una familia que contrata una asistencia al viajero, ujú, incluida como beneficio de una tarjeta Santander American Express. O ujú, sea, con una cobertura brindada por AXA ujú, Assistance. ujú, Durante todo este viaje familiar y de amigos, porque eran como un grupo de 30, una pasajera sufre una hemorragia ginecológica
Ujú, bastante grave, o sea, ujú, muy grave. Se ujú, hace la teleconsulta, se hacen todos los papeles a la asistencia al viajero para poder aceptar, digamos, la cobertura. Le aceptan la cobertura, la derivan a una clínica y en medio de la atención, después le dicen que les rechazan porque ellos no habían salido desde el país ujú, de Argentina, o sea que ellos ujú, residen en Argentina y que deberían haber salido desde Argentina con su vuelo. ujú, En cambio, ellos salieron desde Paraguay, ¿sí? ok, Eh, ha habido un riesgo de muerte de esta chica que se enferma ujú, porque cuando le rechazan la cobertura, ella empieza a esconder el cuadro para no ujú, generarle gastos a su familia en Estados Unidos, ya ujú, que le habían emitido una factura por $5.000 en la primera consulta nada más. Entonces ujú, empieza a esconder el cuadro y bueno, obviamente se complica y queda con un shock hipovolémico que se le genera y ha estado al borde de morirse, con 911 incluido, bomberos y todo. Bueno, ella fue operada en Estados Unidos, en Orlando específicamente, y bueno, salió, por suerte está bien, pero salió con una deuda de $80.000 aproximadamente del hospital. Y bueno, sí, ahí empieza toda la cuestión de reclamar y que ellos se cierran en esa situación. No, no brindan deber de colaboración, no brindan información, las cláusulas son ambiguas, abusivas. sí, Bueno, mi pregunta en realidad es, este deber de seguridad agravado que te escuchaba recién ujú, hablar, en este caso, por el objeto del servicio de la asistencia al viajero, ¿no? Y este caso de esta mujer que ha estado sola y abandonada en el exterior, ¿sí? ¿Cómo lo ves vos? Porque se me ha ocurrido hacer alguna última cosita en la demanda sobre ese deber de seguridad agravado. podés tomarlo como observación, por supuesto, porque acá, a ver, eh, está muy relacionado también con el principio protectorio, ¿sí? Obviamente, en caso de duda de que si estaba o no cubierta, se tiene que dar por la postura de que estaba cubierta, ¿sí? Por lo tanto, la empresa debe responder. En caso, llegado el caso, si no será así, la empresa inclusive puede hacer algún tipo de acción de repetición contra el usuario, ¿no es cierto? Para solicitar, ¿no es cierto?, que se le restituya estos montos. Pero en principio, por lo que me decís, por lo menos sin conocimiento extenso de la causa, tu cliente contrató la cobertura, ¿no es cierto? Generalmente en la cobertura uno establece los países en los que va a estar, ¿sí? Y en base a eso, ¿no es cierto? Uno termina contratando. Si fue así, si se estableció, ¿no es cierto?, este camino, ¿no es cierto?, de cobertura en los lugares donde tenía que haberse dado esta protección y no se hizo, vos tenés elementos suficientes como para decir que el deber de seguridad que tenía que dar la empresa a la contratante, ¿no es cierto?, se vio claramente vulnerado. Acá, ¿qué cuestión más agravada que no es la propia salud, inclusive la propia vida, ¿no es cierto?, del usuario que estás teniendo como cliente. Entonces, yo le haría un comentario importante respecto a esto, como para fortalecer un poco más lo que ya tenés, e inclusive lo complementaría con el principio protectorio, ¿no es cierto?, del cual Sí, hablamos. sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Y bueno, después te comento qué tal. Voy a animarme a usar la fórmula de Yunchen Bass y Sí. de Ezequiel Vergara a ver qué tal funciona aquí en Santiago, porque aquí Ah, se aplica mucho la de Testa. bien, hacé bien los deberes, que independientemente que por Sí, ahí va a costar un poquito juntar toda la documentación, pero te va a salir un lindo monto, así que después comentame. sí, sí, sí. ¿Eh? Gracias. Así que bueno, yo te diría que sigas por ese camino, por el que estás utilizando, por el cual se exige, ¿no es cierto?, este reconocimiento de responsabilidad de la empresa, obviamente siempre y cuando se hayan dado estos lineamientos, ¿no es cierto?, de los cuales hablamos, y bueno, metele para adelante.
Bueno, gracias. Sí, ¿quién sigue? Bueno, ahora sigue Hugo y después Miriam y cortamos porque ya lo puse en el chat, si no, no te vas más, Carlos, no se va nadie Bueno, más, bueno, se nos va bueno. a cortar el Zoom. Está bien, Cualquier está bien. cosa igual van a tener acceso al doctor, si quieren le dejamos un mail y le pueden Sí, sí, escribir, sí, por no hay favor, por ningún favor. inconveniente, ¿sí? Así que Sí. Hugo, Hola, buenas tardes. Soy Hugo de La Pampa. ¿Qué tal, Tengo Hugo? un ¿Cómo caso, estás? muy bien, muy bien. Tengo un caso, soy nuevito, recién recibido, o sea, Sí. grande de edad ya, y me llegó un caso de Banco Nación en el que a mi cliente, en Ujú. diciembre, él fue a dar de baja las tarjetas, porque se le Sí, había hecho una bola de nieve con las tarjetas, sí. y el 31 de diciembre le debitaron casi 2 millones de pesos en concepto de las tarjetas. Ujú. ¿Qué pasa? Al haber dado de baja la tarjeta, esa plata no fue a la tarjeta y quedó ahí en el limbo. No la tiene, no le llegó a la tarjeta y el banco no le devolvió esa plata al día de la fecha. El 30 de Ujú. junio tengo una audiencia Sí, en defensa del consumidor. sí. Y no sé cómo, cómo calcular, digamos, la demanda al respecto. O sea, el cliente Primero, tu daño patrimonial es lo que vos tenías en la cuenta corriente. es Eso me en estás la queriendo cuenta, decir. claro, lo dejaron sin plata el 31 de diciembre, ¿Ok? habiendo dado de baja las tarjetas para Le después can- hacer un pacto de- ¿Consolidación de deuda? exactamente. Ok, Esa era la ok, intención del cliente. ok. Claramente, al haber una consolidación de deuda, lo más probable es que el banco te saque las tarjetas, pero que no te vacíe lo que estaba en tu cuenta corriente o caja de ahorro. Fue, Desconozco fue- puntualmente que fue un si le error de sacaron... sistema. Fue un error Sí, de sistema porque el banco ok, dice que, bueno, están esperando que le devuelvan esa plata, no sé, a sí, Central, a la parte específica, ok. y nunca se le devolvieron el dinero. Bien. Bueno, ahí tenés un material muy importante con el cual trabajar. Ahí ya tenés un indicio de para dónde tendría que ir, por ejemplo, tu daño patrimonial. ¿Sí? El monto, en todo caso, que vos tenías depositado ahí. Si vos me decís que esa cuenta por ahí era utilizada para el pago de esta consolidación de deuda, hay que ver si ese monto que se debitó excedió lo que se había pactado inicialmente o no. ¿Sí? Y obviamente en el caso del daño punitivo, también tenés lo que es falta al deber de información, falta al deber de advertencia, pues no se te dijo a vos que se te iba a debitar ese monto, no hubo ningún tipo de notificación, por lo que vos me decís, ¿no es cierto? No hubo ningún tipo de notificación o aviso previo por parte de la entidad bancaria que se iba a realizar eso. Entonces tenés cierto material con el cual podés trabajar. Eh, Hay que ver puntualmente eh, cómo fueron los hechos, qué es lo que dice esa consolidación de deuda. Eh, Y el, además, el yo te diría, cliente, sí, el cliente ya, digamos, arregló esa deuda y la está pagando. ok, ok, O sea, eh, pero no, nunca se impactó ese dinero retenido en la deuda, sí, sino sí, que quedó ahí en el limbo. ajá. eh, entonces, por eso es grave. Bueno, obviamente eso lo solucionás con una pericial. O sea, llevas adelante la pericial, ves a ver, es claro que si vos tenías un determinado monto en tu cuenta y después desapareció, eso va a surgir de la propia pericia que vos produzcas. Y en base a eso, obviamente, vas a ver una afectación al deber de seguridad propio del banco, como así también, como te acabo de decir, deber de información, deber de advertencia, trato digno. Si no le dan explicación y le dicen, no, mira, simplemente desapareció tu plata, obviamente hay una falta al deber de información de la entidad bancaria manifiesta, porque no vas a comparar la estructura que tiene un banco en lo que se refiere a personal o, por ejemplo, el propio conocimiento que tiene el banco como experto financiero a lo que tiene un usuario promedio, ¿no? Entonces, esa diferencia estructural vos la tenés que utilizar sobre todo
para aplicar, ¿no es cierto?, este deber de colaboración que habíamos hablado antes, que es el artículo 53, donde te permite a vos solicitarle al proveedor todo el material que vos requieras, toda esa información que vos requieras, que el propio artículo 53 te lo establece. O sea, no como facultad del juez, que es lo que figura, por ejemplo, en el artículo 1735 de las cargas dinámicas de la prueba, cuando hablamos de la carga dinámica de la prueba, sino acá en el artículo 53 ya habla de un deber, ¿no es cierto?, del proveedor de suministrar todo el material que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos que dio origen al planteo que vos vas a hacer. Eso lo había pensado así de esa manera por la diferencia estructural. Lo que no sé cómo, qué pedir en daño punitivo o en daño moral, digamos. ¿Vos qué aplicarías? ¿Qué fórmula aplicarías ahí? En daño punitivo, la última que vimos es la que yo estoy aplicando actualmente en mis demandas. Proporcional. La proporcional. Sí, porque la de Testa, viste que quieras o no, termina resultando bastante subjetiva. La ventaja que tiene Testa es que ya es reconocida jurisprudencialmente. Algunos jueces la toman, ¿sí? Lo otro te da por ahí una vía libre como para decir, no, mirá, en vez de este porcentaje vamos a establecer este, y en vez de este múltiplo utilizamos este. Todo va a depender de las pruebas que vos puedas aportar. Eso es lo que te permite la fórmula proporcional, para que inclusive el monto que vos pretendas de daño punitivo sea mucho mayor del que vos podés llegar a tener en la fórmula Testa. Muchas gracias. Por favor. ¿Quién faltaba? Faltaba uno más, me parece. Miriam, que yo bajé la mano de Miriam, pero era la que faltaba. Bien. Estás muteada, Miriam, me parece. Sí, está muteada. Miriam. Bueno, por ahí se arrepintió. Carlos, ¿podés poner en el chat un mail? Sí, ¿Que lo cómo están no. pidiendo los chicos? Muy bien. Bueno, si Miriam no pregunta, ya estaríamos terminando. Ahí está. Perfecto. Cualquier cosa, obviamente, me escriben por material o lo que fuera, todo lo que pueda ayudar a hacerle un poquito más leve la redacción de demanda, pero con mucho gusto. Bueno, ahí lo tienen, Carlos Díaz, con Z, después sigue la H, @estudiodiazabogados.net. Está en el chat. Así que vamos despidiendo a Carlos. Muchas gracias. Bueno. Tiempo récord, 18:44 estamos todavía. Vamos todavía. Un éxito. Gracias a todos los que participaron. Y nada, hasta la próxima, que ya tengo el pensado el tema, Carlos. Quédate tranquilo. Bueno, listo. Así me gusta, metiendo presión como siempre. Samantha, Bueno. lo mejor para vos, lo mejor para Adrián, y bueno, de vuelta, muchas gracias a todos los presentes por haberme tenido paciencia, por escucharme, y de ya a disposición de todos, ¿sí? Recording stopped. Hasta luego. Adiós. Chau.